Hola, ¿qué tal, queridos amigos y familias de este su canal Mensajero Gabriel? Les doy la bienvenida a un nuevo video donde vamos a estar compartiendo con el hermano Juan Ramón y Juan Miguel un tema bastante interesante que tiene que ver con los milagros. Los milagros realmente implican la salvación. Ver un milagro en una iglesia significa que la iglesia es de Dios. Si ocurre un milagro en mi vida, estoy bien con Dios. Estas preguntas las vamos a estar respondiendo. El video tiene un total de una duración de 1 hora 37 minutos aproximadamente. Vamos a dividir este video en tres partes en los tres canales de mis hermanos. Entonces espero que sea de provecho, sea de construcción espiritual para todos ustedes y empecemos. Sí. Bueno, mis hermanos, comenzamos con este tema interesante. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a tocar unas preguntas interesantes y entonces cada uno de nosotros, pues circularmente, va a dar su respuesta y sus respectivas apreciaciones acerca de la pregunta. Y pues cada uno que vaya hablando, si queremos entonces apaguemos los micrófonos. Por ejemplo, cuando ahora mi hermanito Juan Ramón, apagamos y así sucesivamente. Entonces, la primera pregunta que tenemos acá para este tema es, si ocurre un milagro en la iglesia es de Dios. Y esta pregunta surge porque yo sé que hay muchas personas que han visto milagros que ocurren en la iglesia. Yo he escuchado acerca de estos milagros también y yo sé que pueden ocurrir. Pero es garantía, si ocurre un milagro en la iglesia, que la iglesia sea de Dios. ¿Qué es la iglesia entonces? Porque entonces aquí surgen diferentes cuestionamientos. Y entonces le doy la palabra a mi hermanito Juan Ramón en primer lugar para que nos dé una idea acerca de esta pregunta. Si ocurre un milagro en la iglesia es de Dios. Adelante, mi hermanito. Bueno, saludos a todos primeramente y en segundo lugar vamos con la respuesta. De mi parte, claro, ¿verdad? Bueno, yo diría que eh, también podríamos hacer otra pregunta. Si no ocurre milagro, entonces la iglesia es de Dios, es decir, el hecho de que ocurra milagros es lo que define que una iglesia es de Dios o no. O sea, esa sería la pregunta más amplia, porque los milagros ocurren. Los milagros ocurren cuando hay la necesidad. Normalmente los milagros ocurren bueno, muchas veces cuando se le pide al Señor, pero del Señor normalmente viene la voluntad de hacer, de ejecutar milagros cuando es necesario, cuando existe una necesidad de que ese milagro suceda. Pero los milagros no definen eh, el estar, o sea, el ser de Dios o no ser de Dios. Todos somos de Dios. Okay. Es decir, al fin y al cabo, todos somos de Dios. Todos lo somos. Y por lo tanto, toda la iglesia obviamente es de Dios. Eh, que tengan errores, que existan errores doctrinales, eso no hace que una iglesia no sea de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en base a qué entonces, o sea, si nos ponemos a preguntarnos, ¿son los milagros o es la doctrina? Bueno, ni es uno ni es lo otro. Porque tener una doctrina equivocada no hace que no seas de Dios. Que ocurran milagros en tu iglesia no hace que no seas de Dios o que seas de Dios por eso. O mejor dicho, no hace que no seas de Dios. Y que no haya milagros no hace tampoco que no sea de Dios. En realidad, todo el que busca a Dios es porque quiere encontrarlo. Y todo el que busca a Dios está equivocado. O sea, todo el que busca a Dios tiene una doctrina equivocada. Todo ser humano, todos nosotros tenemos doctrina equivocada. Todos. A veces queremos creer o pensamos que no, ¿verdad? Y tenemos vamos a decir, una conciencia de lo que entendemos hasta ahora, de lo que sabemos, y bueno, necesariamente de lo que sabemos, de lo que entendemos, conforme a eso vivimos. Y no andamos pensando necesariamente en estar equivocado. No quiero decir que tengamos que estar pensando en eso, pero a la prueba me remito. La prueba de que nosotros todos los que buscamos de Dios estamos equivocados es que
pasan meses, pasan años y cambiamos de opinión. Si no estuviéramos equivocados, no cambiáramos de opinión. ¿Por qué pensar que ahora no estamos equivocados al día de hoy? Si todo lo que hemos visto detrás, hemos visto que en muchos puntos hemos estado equivocados, según nuestra propia experiencia. Entonces, el estar equivocado no hace que tú no seas de Dios. Si fuese así, ninguno de los discípulos de Jesús hubiese sido de Dios. Si hubiese sido así, ninguno de los profetas de Dios hubiese sido de Dios. Porque todos los profetas se equivocaron, todos los discípulos se equivocaron. Voy a poner un ejemplo simple. De los discípulos de Jesús, ¿cuántos de ellos se escandalizaron de él? Todos se escandalizaron de él. Y el que fue detrás, cuando fue apresado, cuando Jesús fue apresado, como él mismo lo mencionó, ustedes se escandalizarán de mí, le dijo. Todos se escandalizaron, es decir, se asustaron, huyeron y la abandonaron. Pedro fue detrás, pero mira lo que hizo Pedro, le negó. Entonces, ¿quiere decir eso que Pedro no era de Dios? Porque se equivocó, porque cometió un pecado. ¿O acaso cometer pecado hace que no sea de Dios? Si cometer pecado hace que uno no sea de Dios, entonces nadie es de Dios. La realidad es que nosotros somos de Dios porque Él, en su voluntad, ha querido que seamos para Él. Por eso, no porque nosotros hayamos tomado una decisión y ahora somos perfectos. No lo somos. Entonces, creo que no hay un problema ahí. No hay como diría, no veo la conexión. No veo una conexión para hacer una condición de que si hay o no hay milagros, es o no es de Dios. No lo veo. Listo, perfecto. Entonces, muy interesante el punto de vista del hermanito Juan Ramón. Lo comparto en gran parte porque pues no hay una condición sine qua non única para que te defina para ser de Dios o no. Realmente tarde o temprano todos vamos a ser de Dios. Entonces le doy ahora la palabra al hermanito Juan Miguel para que nos hable entonces cuáles sus perspectivas acerca de esta interesante pregunta. La pregunta, la repito, si ocurre un milagro en la iglesia es de Dios. Le doy la palabra, hermanito. Bueno, voy a comenzar con una ilustración. Imagínense que me voy a poner como ejemplo yo. Yo, por ejemplo, tengo 2 hijos. Ya muchas personas lo han visto en los videos. Y yo como padre voy a tomar esto, o sea, lo voy a tomar como ilustración diciendo que es un milagro, pero no lo es, ¿verdad? En sí, o sea, es como un regalo, ¿verdad? Supongamos que a mí me dé por darle, por ejemplo, comprarle un par de zapatos a mi hijo. Y mi hijo no espera eso. Pero la pregunta es, si yo no le comprara esos zapatos a mi hijo, ¿seguiría siendo mi hijo? Yo creo que lo seguiría siendo, aunque yo no se los dé. Entonces, hablando con respecto a los milagros, por ejemplo, hay un evento que muchos repiten, y que hasta yo lo he repetido también en algunas ocasiones, en donde hay discípulos que no quieren ser recibidos en una casa por un personaje por ahí, y van a Jesús a decirle esto y le dice y ellos le piden a él que haga descender fuego del cielo para que los consuma. Entonces la respuesta de Jesús es esta: ustedes no saben de qué espíritu sois y no saben tampoco lo que están pidiendo. O sea, ellos quieren ver un prodigio para ver destrucción en aquella persona. Incluso allí vemos a personas que están cerca de Jesús, están aprendiendo de Jesús, pero lo que están deseando no es un milagro para beneficio de otras personas, sino que están deseando un milagro para destruir a personas. Eso es muy diferente. Entonces, ¿qué podría decir yo de este evento? Podría decir también de que si ocurriese hoy en día en una iglesia determinada un milagro, yo podría decir que no necesariamente tiene que venir de parte del Señor.
Y lo digo con propiedad porque han sucedido cosas que incluso se da más quizás más dentro de la Iglesia Católica, que han dicho que por orar a cierto santo determinado se ha dado tal milagro. Y ellos lo han investigado, incluso por médicos. O sea, le pasan un gran montón de filtros para poder decir, este ha sido un Soy milagro por yo. tal santo. Entonces, a raíz de ahí yo digo, ¿será de Dios? Yo creo que allí, imagínense, si ha sido por intercesión de un hombre, no podía venir de Dios. Y tampoco podría decir, esto no es de Dios, esta iglesia no es de Dios. O sea, estos milagros están sucediendo acá, pero hay algo muy extraño, porque incluso he visto tales milagros que han contado diferentes hermanos, aunque yo nunca he visto así personalmente un milagro de esa magnitud, en donde se dice que un ídolo llora y llora sangre. Entonces, la pregunta es, ¿Dios hace milagros de esa forma para mostrar su poder? ¿Dios necesita hacer llorar un ídolo para mostrar que Él está ahí, que Él está en esa iglesia? Eso Yo no es creo un que más, milagro. yo creo que más bien Él se presenta, como en una ocasión mencioné, Él se presenta personalmente ante una persona para poder hacer el milagro. E incluso la persona ni siquiera se da cuenta cuando el Señor ha obrado en su interior para poder quitar un cáncer, para poder quitar cualquier tipo de enfermedad que le pueda generar muerte acá. Entonces lo hace sin levantar sospechas ni levantar espectáculo el Señor. Así de sencillo. Entonces, yo podría decir, si ocurre un milagro en la iglesia, o sea, yo no puedo tomar juicio de decir, no, esa iglesia no es de Dios, porque ese milagro yo creo que no es milagro de Dios. Yo podía ir y decir, bueno, depende, no sé, porque tendría que experimentar estar ahí para poder decir si es o no es del Señor, ¿verdad? Este milagro o la iglesia en particular. Listo, hermanito. Perfecto, perfecto. Bueno, mis hermanos ya tienen ya dos apreciaciones allí a considerar. Como siempre les decimos, no se formen espectáculos en la cabeza diciendo, bueno, como en la era de Pablo, yo soy de Juan Ramón, o yo soy de Juan Miguel, o yo soy de Nixon. Sino que el espíritu sea aquí quien los mueva y pues reciban lo que estamos compartiendo aquí y lo sientan en su corazón como verdad y entonces acéptenlo, más allá de mirarnos a nosotros. Entonces, bueno, les comparto mi perspectiva acerca de esto. Yo con lo primero que quiero que comenzar, esencialmente, es con el concepto de iglesia, ¿no? Porque, los milagros. Si ocurre un milagro en la iglesia de Dios, tendríamos entonces que mirar primero, ¿qué es la iglesia? Analizarlo en esencia. ¿Qué es la iglesia? ¿De dónde viene ese concepto? Porque hoy, por ejemplo, vemos uno, por un lado, que es el de las cuatro paredes, digamos, un templo hecho por hombres, y entonces allí, ese es el concepto de iglesia donde se reúnen un grupo de personas. Tenemos, por ejemplo, en la iglesia primitiva, que era, digamos, un conjunto de personas que iban a la casa. Es como si nosotros nos reuniéramos aquí, Juan Ramón y Nixon, fuéramos y nos reuníamos con Juan Miguel, y entonces ese pequeño grupo que se formaba allí era la iglesia. Y así había la iglesia de Corinto, la iglesia de los Gálatas, la iglesia de etcétera. Y eran entonces pequeños grupos independientes que, vale destacar, no tenían nexos con el Estado, no sacaban beneficio alguno del mundo, solo tenían un objetivo: predicar la buena nueva. Pero hay otro detalle que es interesante, que por ejemplo uno lo puede ver si uno mira el desarrollo de los acontecimientos desde Hechos de los Apóstoles hasta Apocalipsis. Y resulta algo muy curioso, ¿no? Porque mucha gente, yo que veo TikTok, que veo YouTube, veo muchas opiniones encontradas. eh, y es curioso que todo el mundo, digamos, se acusa entre sí de ser falso, ¿no? No sé si se ha notado eso, porque no. Entonces, no, la iglesia mía es la verdadera porque todos aquellos son falsos, se atacan entre sí. Bueno, pero realmente la pregunta que tenemos que hacernos es cómo nosotros identificamos esa iglesia verdadera, porque
es complejo. Si todo el mundo está acusado entre sí, si en todas pueden ocurrir milagros, ¿me entiendes? ¿Cuál distintivo puedo utilizar yo para decir, bueno, esta es la iglesia verdadera, esta no? Porque si bien es cierto, allá en la época de Pablo, los Hechos de los Apóstoles, pues, si bien es cierto que hubo un crecimiento, hubo un bautismo, la gente muy animosa, iba, se reunía, compartía, también es cierto que esos problemas que hoy mismo vemos, que hoy están sucediendo, no son ajenos a la época de Pablo. O sea, en la época de Pablo se vivió lo mismo. Porque fíjense, por ejemplo, desde Corintios, desde Hechos Apóstoles, pasamos por Corintios, todo parece muy espectacular. Pero poco a poco se empiezan a ver problemas internos dentro de la propia iglesia. Y por ejemplo, tengo aquí en Judas 1, quiero aquí compartírselo y leérselo. Vamos a leer Judas 1 para que vean que parte de los problemas que ocurren hoy, sucedían también, se empezaron a dar en esa época. Por ejemplo, en Judas 1.4 dice, les digo esto, porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida moral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Fíjense que ese es uno, ¿no? Y el problema de que adjudicaban de alguna forma digamos que la gracia de Dios era tan amplia que ya, digamos, no teníamos que preocuparnos más porque estamos cubiertos bajo la gracia del Señor, y entonces muchos se dedicaban a predicar o a enseñar de que no puedes hacer lo que tú quieras con tu vida y vivir desenfrenadamente, tranquilo, que la gracia de Dios te abarca pues y te cubre. Y así también, por ejemplo, lo dejo para los que me ven, tercera de Juan 1.10, también es otro problemita que se presentaba allí. Y así había muchos problemas que incluso hoy en día vemos dentro de la iglesia. O sea, los problemas que muchas veces hoy vemos, las acusaciones que se hacen entre iglesias o entre doctrinas, no es algo que necesariamente sea exclusivo de este tiempo. Y ya en la época de Pablo estaban sucediendo, estaban en desenlace todos estos acontecimientos. Y habían personas que se apartaron y crearon sus propias sectas y sus propios grupos y empezaban a acusar a Pablo y empezaban a acusar a los discípulos. O sea, no es algo exclusivo. Fíjense que ya desde el principio el concepto de iglesia empezó a crear división. Hasta en la propia época de Pablo y los apóstoles. Es interesante. Y otra cosa que debemos considerar, por lo menos desde mi punto de vista, lo que yo he estudiado, es que la iglesia nunca prosperó. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso o en la historia. La iglesia nunca prosperó. Porque ¿cuál era el objetivo de los apóstoles y los seguidores? Eso lo podemos evidenciar, por ejemplo, en Mateo 24:14. Jesús le dijo, id, predicar el evangelio para testimonio de las naciones. Y después de eso, vendrá el fin. Pero esta problemática que se presenta en la iglesia no solamente estaba hoy, sino que en aquellos días también estaba. Por ejemplo, en Hebreos 5:12 ocurre algo muy particular con las personas que participaban en la iglesia. Y es que no evolucionaban, no crecían espiritualmente. Léanse Hebreos 5:12 para que usted vea cómo allí se está reclamando de que, Dios mío, ¿hasta cuándo vamos a tener que enseñarle lo básico acerca del evangelio? Y están, digamos, en la lechita de lo básico, viven de lo básico y permanecen en ese estado, no avanzan. Y eso era algo global que pasaba en la mayoría de los que asistían a esas congregaciones. Los únicos que evolucionaban eran algunos que podemos ver, por ejemplo, Pablo y compañía, Bernabé. Vemos algunos elementos destacados que avanzaban en la fe y enseñaban a otros. Y aquí, por ejemplo, en Hebreos 5:12 se está haciendo esa reclamación porque viven, digamos, afanados a que se les enseñen y ustedes no están enseñando, no están llevando esa buena nueva. Entonces, eso me parece muy interesante porque yo, por ejemplo, que pertenecí a los adventistas, eso lo veía dentro de la iglesia. Viven en un círculo vicioso donde todos los años repiten y repiten y van con el folletico y es las mismas enseñanzas y son los mismos que enseñan. Y raramente salen maestros nuevos, raramente salen gente nueva a educar o a enseñar a otros. Siempre vivimos como un estado de conformismo. Porque bueno, estamos aquí en la protección, en mis cuatro paredes, yo no voy a salir ni a predicar ni nada, sino que vamos a estar aquí tranquilos, aprendiendo, y aprenden y aprenden y aprenden y aprenden y aprenden, y viven aprendiendo toda la vida, y no avanzan. Y es interesante que ese mismo estado, por ejemplo, que yo he percibido, esto estaba sucediendo en la época de Pablo, o sea, no era ajeno a la época de Pablo, ahí estaba pasando eso mismo. Y ahora
me parece interesante porque posterior a eso, que fíjense que se estaban haciendo como unas casitas, ¿no? Se estaban separando en grupos, ya estaban, digamos, idealizando esos grupos, formando las iglesias. ¿Y qué sucedió posteriormente? Fueron agresivamente perseguidos, se destruyó todo ese sistema y todos fueron esparcidos, haciendo cumplir lo que Cristo tenía que hacer, que era ir y predicar para testificar. Porque ¿cómo tú vas a testificar si estás metido en cuatro paredes, encerrado todo el tiempo? ¿Cómo tú...? Interesante, interesante, Ujú. disculpe que le interrumpa. Interesante lo que está diciendo porque cuando se erigen ese tipo de edificios es donde se comienzan a dar lo que son las jerarquías, que prácticamente Jesús evitó. Interesante. Y entonces, ¿qué pasó luego? Luego de esa separación, se cumplió la promesa que dio Jesús. Y la única forma que fueran y predicaran y enseñaran a otros era fuera de su sistema. Y de hecho, en la historia vemos quién tomó ese sistema. ¿Quién se adjudicó ese sistema? La iglesia, como concepto, es tomada por el paganismo. ¿Quién lo hizo? Teodosio, quien decretó el cristianismo en el Imperio Romano y le dio poder absoluto a la iglesia uniendo el sistema político con el religioso. Allí nació, ese concepto de iglesia nace allí. Y se dio toda autoridad allí y la iglesia empezó, y ahí vino como se llama, la época oscura de la iglesia, como le llaman muchos, donde había persecuciones a cristianos y todo eso, porque se imperaba una doctrina, imperaba una sola razón de ser, una sola interpretación. Y el que pensara diferente a esa posición, entonces era perseguido. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo? Y en esto lo comparto mucho con las opiniones que han dado aquí mis hermanitos. Un milagro no necesariamente implica la verdad o no. Recordemos que Jesús dijo que a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Para mí, la iglesia, más que un sistema de personas, es la persona. Y aquí es donde yo iba. Entonces, si es la persona, entonces, imagínense, cada persona pues tiene un mundo, una vivencia muy particular y pueden pues vivir milagros muy particulares y experiencias de vida muy particulares. Y ahí es donde yo voy. Entonces, ahora, ¿esto imperativamente significa que no pueda ocurrir un milagro en cualquier iglesia de las que nosotros vemos ahorita en el mundo? No. Los milagros pueden ocurrir también allí. Porque, ¿de qué dependen los milagros? Bueno, esa es otra pregunta que vamos a analizar ahora. Entonces vamos a pasar a la segunda pregunta de este conversatorio que es este tema. Dice, ¿un milagro en mi vida implica que soy salvo? Un milagro en mi vida implica que soy salvo, entonces le doy la palabra a mi hermanito Juan Ramón. Bueno, primero vamos a tratar de ver si podemos recapitular un poco. Y sobre el asunto de lo que es la iglesia es simplemente una palabra que significa reunión de personas con un mismo fin. La iglesia no es cristiana, no nace como la iglesia cristiana. La iglesia, la palabra, el concepto es anterior al cristianismo. Entonces, es como la palabra asamblea, por ejemplo. Si nosotros comenzamos a reunirnos en asamblea, no quiere decir que nosotros fundamos el concepto de asamblea o que asamblea solamente sea cuando nosotros nos reunimos. La iglesia es la reunión de la gente que se reúne, más o menos con un mismo fin. Bien, entonces la iglesia no es un concepto cristiano, es un concepto anterior al cristianismo. Por lo tanto, no hay ni siquiera que definirlo, ya está definido. Ahora, la iglesia de Cristo, si lo decimos así, la iglesia de Cristo. Bueno, la iglesia de Cristo son las personas que se reúnen en el nombre de Cristo. Y como decía ahorita, no tiene que ver con que la doctrina que tengan sea la correcta. Si es que se reúnen en el nombre de Cristo, eso es lo que es la iglesia de Cristo. Nosotros en las iglesias aprendemos. ¿Por qué aprendemos? Aprendemos porque no sabemos. Si supiéramos, no tendríamos necesidad de aprender. Si supiéramos, no tendríamos necesidad de enseñar y de ser enseñados unos a los otros. Si supiéramos, el problema es que no sabemos. Entonces, si saber fuera un requisito para ser iglesia de Dios, como dije ahorita, no habría iglesia de Dios. Nosotros nos reunimos, somos iglesia de Cristo, es eso.
Hay que quitarle el mito a la palabra. Iglesia es que nos reunimos, eso es todo. Sí. Ahora, nos reunimos en el nombre de Cristo, nos reunimos porque tenemos en común el interés, ¿verdad? Por Cristo, eso es todo, no hay más misterio, no es algo, no son palabras mágicas, no son palabras sacrosantas, no son palabras ni siquiera inventadas dentro del cristianismo, simplemente, aparte de la de Cristo, aunque ni siquiera la palabra Cristo es cristiana, pues es anterior al cristianismo también. Pero es eso, nosotros nos reunimos en el nombre de Jesús, para hablar de Jesús, para saber de Jesús, para compartir de Jesús. Entonces, no es, vamos a decir, nosotros tenemos una imagen en la Biblia de la película desde unos ciertos puntos de vista. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, desde unos ciertos puntos de vista. No, el Evangelio va mucho más allá de lo que se ve en la Biblia. El Evangelio no está encerrado en la película de Pablo, ni está encerrado en la película de Pedro, ni en la película de Judas, ni en la película de Juan. No, esa es la experiencia de ellos. No quiere decir que eso es todo lo que es el movimiento de lo que seguían a Jesús. No, para nada. Esa es la experiencia de ellos. Bien. Entonces, no podemos creer que es así. Jesús, en un momento le dicen a Jesús, Señor, mira a aquellos en tu nombre hacen milagros y en tu nombre andan predicando, pero no son de lo de nosotros, no andan con nosotros. Es decir, no son de nuestra iglesia, realmente no eran de su iglesia porque no eran de los que se reunían con ellos, porque eso es todo lo que significa. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Déjalo, porque quienes no son contra nosotros son por nosotros. Entonces, dedicarse, por ejemplo, yo a decir, a perseguir o a decir no, tal congregación, ellos no tienen a Dios por esto, esto y esto y esto y esto. Ellos están hablando del nombre de Cristo, pues son por nosotros. Si están hablando en el nombre de Cristo, están predicando, Jesús dice, no hay quien hable que hable de mí o haga milagro en mí que después pueda negarme. Dice Jesús, en ese mismo verso, ¿verdad? Es decir, esos que van allí, que están hablando en mi nombre, que están predicando en mi nombre, que están haciendo milagros en mi nombre, ellos no me van a negar. Ellos son por nosotros. Entonces, de alguna manera a veces uno como que pierde un poco el tiempo, queriendo de alguna manera establecer cuál es la forma, cuál es la manera, cuál es la doctrina, ¿verdad? Que deben de tener otros grupos cuando nosotros lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo. Es decir, si yo tengo amistades, por ejemplo, que ellos tienen una inquietud muy grande por estar en los hospitales. Si ellos no necesitan que la iglesia le ordene ir a un hospital, ellos tienen un tiempo, una pareja específicamente, que vive aquí cerca de mí, ellos tienen un tiempo que ellos hacen, ellos agarran su Biblia y cogen para un hospital, agarran lo que tengan por ahí, que jabón, que esto, que lo otro, y cogen para los hospitales, precisamente para los hospitales públicos, donde se necesitan esas cosas. Van y predican, le leen la Biblia a una persona, oran con el que quiera, ¿verdad? Etcétera, 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 etcétera. Entonces, ellos llevan ese camino. Si ellos se ponen ahora a decir, fulanos de tal o tales que dicen hablar en el nombre de Dios, no hacen esto que nosotros estamos haciendo, están perdiendo el tiempo. Porque si tú tienes la inquietud en el Señor de hacer eso, ¿qué tú tienes que hacer? Ponerte a criticar y a decirle al que hace otra cosa cómo tiene que hacerlo o hacer eso. Tal vez Dios te está poniendo esa inquietud, tal vez Dios te está llevando por ese camino, tal vez no es así. Te está llevando por ese camino para que hagas eso. Al otro lo está llevando por otro camino, porque ese es el camino del otro, tanto individual como en forma de grupo también. Grupos. Y vuelvo y repito, tanto el que está haciendo eso está equivocado como los otros también. Están equivocados en muchas de sus doctrinas. La doctrina no es la clave para saber si una persona, si una iglesia es de Dios. No es la doctrina. Bien. Ahora, sobre la pregunta, que ya hasta se me fue la pregunta, ya sería como en nuestra vida personal, ¿verdad? El Señor dice claramente que es necesario que el que le adore en espíritu. Y
a esto que nosotros llamamos sobrenatural, ¿verdad? Son cosas que sí suceden. Son cosas que suceden dentro de nosotros, son cosas que suceden también en la parte externa, pero relacionadas con nosotros en algunos momentos de nuestra vida, a los cuales le podemos llamar milagros. Dios es un Dios que es espíritu, no es... nosotros no lo podemos encontrar con Él de manera física, sino que Él es espíritu. Por lo tanto, como Él mismo dijo, es necesario que